Otro tiempo cuando los cristianos no podían reunirse fue cuando el emperador Diocleciano los perseguía con furia satánica en Roma. Tenía como encargado especial de atormentar a los creyentes a un tal Memmius, este alto comisionado para la persecución de herejes, como los llamaba en aquel tiempo el tirano. Logró en cierta ocasión penetrar hasta las catacumbas debajo de Roma, buscando atrapar a cristianos en sus oscuros corredores. De pronto, escucha voces y viendo una luz se acerca al lugar. Sí, el verdugo había descubierto un grupo de cristianos celebrando la cena del Señor. En ese instante, Memmius siente el impulso, el deseo de recibir también al Señor como Salvador de su vida. Ya no era capaz de hacerles ningún mal a esta gente tan sana y santa. Sabía que estaba frente a la verdad. Debía recibirla. Pero de repente duda, retrocede. Si hubiera arrepentido y confiado en Jesucristo como Salvador, se hubiera convertido en Hijo de Dios aquel día. Pero Memmius endureció su corazón y la luz se volvió tinieblas para él en ese momento, tinieblas espirituales y físicas, de manera que, según la tradición, el emperador perdió su alto verdugo para la persecución y Memmius quedó vagando por las catacumbas frías y oscuras el resto de su vida, porque había quedado ciego de alma y cuerpo. A comienzos de aquel siglo IV, el emperador romano Diocleciano fundaba medallas con la inscripción «El nombre cristiano ha sido extinguido». Entre los muchos arcos y monumentos con los cuales quiso hacerse inmortalizar, en España levantó 2 grandes obeliscos que decían «En honor a Diocleciano Jovian Máximo Herculio Cesaris Augusti», por haber extendido el imperio romano de oriente a occidente y por haber extinguido el nombre de los cristianos que llevaron la república a la ruina. El otro, en honor a Diocleciano Jovian Máximo Herculio Cesaris, por haber abolido en todo lugar esa superstición acerca de Cristo y haberla reemplazado con la adoración a los dioses romanos. Pero lejos de haber desaparecido, el cristianismo apenas estaba en su aurora de triunfo, de victoria permanente. Ni en España, ni en ningún otro sitio se puede encontrar la tumba de la cristiandad. No existe tal, porque los vivos no requieren de tumbas. La iglesia no tiene sepulcro. Cristo resucitó, vive, conservada por Dios y vivificada por el Espíritu Santo. La iglesia es indestructible. Ningún poder, sea humano o satánico, podrá prevalecer contra ella. Uno de los himnos con los cuales la iglesia ha reafirmado esta gran verdad forma parte de nuestra himnología favorita alrededor del mundo. Fue escrito por el pastor inglés Sabino Baringu, un brillante pensador de su época, autor de más de 200 libros. Además de estudiar en su patria de Inglaterra, se especializó en Alemania, Francia, aprendió 6 idiomas y comenzó el pastorado a los 30 años, sirviendo a iglesias en Yorkshire, Essex, Devonshire. Durante cierta época, había más tomos escritos por don Sabino en la biblioteca del Museo Británico que de cualquier otro autor inglés. Inconforme con solo escribir, era también competente arqueólogo, artista, profesor, arquitecto. Hoy la casita de sus padres, donde se crió, se ha convertido en hotel 5 estrellas. En Orbury le llamó la atención una chica que trabajaba en un telar. La envió a estudiar y luego se casaron. Solo la muerte separó su matrimonio con Graciela. 48 años y 15 hijos más tarde. Alguna vez en Yorktown, los colegios habían programado un desfile a otro pueblo cercano. Le pidieron al pastor Sabino
que les escribieron un himno para el evento. Posteriormente sintió pena por haberlo garrapateado en solo 10 minutos. Pero realmente tiene un mensaje profundo. En la ocasión del desfile se cantó con una melodía de Haydn. Seguramente hubiera desaparecido si no hubiera encontrado la letra don Arturo. Arturo Sullivan nació en Londres en una familia muy musical. Su padre, director de la banda militar de la Universidad Militar del Reino. El barrio de su crianza se distinguía por su cultura musical. No existían todavía los automóviles, así que era común que las familias sacaran órganos musicales a plena calle para entretener a los vecinos. A los 8 años, Arturo había compuesto sus primeras partituras musicales. A los 10, dominaba todos los instrumentos que se tocaban en la banda de su padre. Se especializó en el Conservatorio de Leipzig. A los 27 años, era organista principal en la iglesia de San Miguel en Londres. Y llegó a ser el decano de la Facultad de Composición en la Academia Real de Música a los 32 años. Con frecuencia dirigía la Filarmónica de Londres y desempeñó el cargo de rector de la Academia Nacional de Educación. Considerado el mejor compositor de su época, recibió múltiples doctorados honoris causa, aunque sus operetas, obras corales le dieron plata y fama. Don Arturo disfrutaba más que todo de su música sacra. A los 49 años fue condecorado como caballero por la reina Victoria. Sin embargo, hoy es mejor conocido por la sencilla melodía que compuso para aquella poesía del pastor Sabino, tonada que en 10 años la popularizó alrededor del planeta y en muchos idiomas. Hoy como nunca vale la pena recordar que la lucha cristiana requiere del valor y la valentía de que nos habla este gran himno.
queremos cantar con ustedes el himno número 373, Estoy bien. Buenos días, hermanos de Casa de mi Señor. Hoy doy gracias al Señor por permitirme compartir la lectura de la palabra con ustedes. Por favor, me acompañan al libro de Lucas, capítulo 8, verso del 40 al 56. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Amén. Saludos, hermanos de la Iglesia Casa de mi Señor allá en Cúcuta, Colombia. Les habla el día de hoy el pastor Uri Rafael Barbosa, y para mí es un gusto compartir la palabra con ustedes esta mañana. El Señor me permite servir como pastor general aquí en la Iglesia Evangélica Jeriel en la ciudad de Guatemala. Y desde aquí, como representante de la iglesia, les enviamos un abrazo, un fraternal saludo como familia en Cristo Jesús. Hemos estado desarrollando el tema Jesús en casa. Y bajo este tema vamos a desarrollar hoy la historia que nos va a ocupar. Se encuentra en Evangelio de Lucas capítulo 8. Pero este texto paralelamente también lo tratan Mateo y Marcos. Mateo en capítulo 9, Marcos en el capítulo 5, y aquí el Evangelio del doctor Lucas, capítulo 9, parte final de este pasaje, versículos 40 al 56. Y a este pasaje le han llamado los estudiosos bíblicos el texto de los incurables o el texto de los desahuciados, por cuanto narra en un solo bloque exegético las historias del endemoniado gadareno, la historia de la mujer hemorroisa o con flujo de sangre, y el tercero, la resurrección de la hija de Jairo. Así que no solamente estos representaban un desafío para la gente de entonces, sino también para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque estos tres, por lo menos el endemoniado gadareno, hoy hubiéramos buscado para él una institución mental, un hospital psiquiátrico. Para la mujer hemorroisa o con flujo de sangre, una unidad de cuidados terminales. Y para la hija de Jairo, bueno, un cementerio. Vamos a estudiar hoy la historia de Jairo y su hija moribunda. Pero al estudiarlo tenemos que abordarlo desde planos hipotéticos, planos especulativos. ¿De qué estaba sufriendo o padeciendo la hija de Jairo? No sabemos. Lo único que sabemos por los tres evangelios, viendo la historia en paralelo, es que la niña tenía 12 años y era única hija de este principal de la sinagoga. Este hombre estaba
como cualquier padre, hondamente preocupado por lo que está sucediendo con su hija. Se desconoce cuál es la afección física, no sabemos cuánto tiempo estuvo la niña enferma, pero lo cierto es que en este punto en que los evangelistas nos refieren la historia, ella languidece, ella está en estado de moribundez. Es ahí entonces en donde podemos identificarnos con Jairo. Si usted es padre de familia, como lo soy yo, de 2 hijas, usted podrá entender lo que está viviendo este padre al haber apelado a todos los recursos posibles sin encontrar alguna respuesta, alguna solución a la enfermedad terminal de su hija. Así que el único recurso que le queda viene en camino. Es un rabino de origen judío, un rabino del cual se escuchan voces encontradas. Los fariseos, los principales de la sinagoga, son detractores de este rabino judío llamado Jesús. Lo consideran un hereje. El populacho, la gente, los parroquianos de a pie, siguen a Jesús como el futuro Mesías, como un Salvador, como un gran profeta. Ante estas voces encontradas y viendo a Jesús como el único recurso, Jairo se encamina hacia él porque se entera que vienen las cercanías. Y en tanto llega frente a Jesús, se postra a sus pies y le suplica que venga a la casa a atender a su hija. Los pies presurosos de Jairo guían al Señor Jesús y a sus discípulos y a una multitud que acompaña al hombre más importante de la localidad, cuya hija está enferma. Así que toda esta turba sigue al Señor, esta gran multitud. En medio del caminar presuroso de toda esta gente, hay una interrupción. Llega una mujer afligida por 12 años de enfermedad con flujo de sangre, que toca el borde del manto del Señor. El Señor la busca, le increpa, le pregunta, indaga quién es, después la interroga, le comunica un mensaje salvador, después a la multitud presente. Y después de esa larga, prolongada interrupción, que debió ser para Jairo, entonces le llega la noticia triste. Llega un mensajero y le anuncia a Jairo diciendo: tu hija ha muerto, ya no incomodes al maestro. Esta es una noticia que ningún padre quisiera escuchar. Tal vez usted sea padre y usted puede identificarse al igual que yo con Jairo, el principal de la sinagoga. Usted bien sabe lo que significa tener un hijo enfermo en la madrugada, lo que es salir al hospital con lo que tiene encima, sin buscar lucimientos o indumentaria apropiada, y salir con lo que tiene presuroso a una clínica porque un hijo o una hija están enfermos. Yo no sé si usted ha pasado por la noticia, por la emoción desgarradora que produce la noticia de que una hija ha muerto. Yo sí. Nosotros vivimos esa situación hace algunos años. Y es una situación inenarrable, indescriptible, desgarradora. Y no alcanzo a dimensionar lo que experimenta Jairo aquí. Pero en ese momento el Señor pone una mano en el hombro de Jairo y le dice: no temas, únicamente cree, tu hija será sanada. Y me interesa mucho la frase del Señor: no temas, solo cree. Ese es el título de la enseñanza esta mañana. No temas, solo cree. Porque la historia de Jairo es un trabajo de Dios de cómo Él nos lleva desde el temor hasta el creer en Él. De cómo nos lleva desde el miedo hasta la fe y la confianza en Él.
Así que en este transitar del temor al creer, vamos a ver algunos aspectos. Y lo primero que vamos a ver es los beneficios del temor, los beneficios del miedo. Tal vez veamos el miedo como una emoción complicada a la cual no quisiéramos enfrentarnos. Pero ¿sabían ustedes que el miedo, el temor, principalmente a la muerte, es un vehículo, puede ser un instrumento usado por el Señor para hacer crecer nuestra fe? Vamos a ver algunos beneficios del temor bajo la historia de Jairo. El primer beneficio es que nos reenfoca nuestra prioridad. Nos reenfoca a nuestra prioridad, nuestras prioridades. Vivimos absorbidos por una cotidianidad abrumadora. Todo el mundo en velocidad vertiginosa se apresura todos los días a trabajo, a cumplir agendas extenuantes, en la finca, en la hacienda, en el negocio, en el trabajo, la empresa de mi jefe, en una entidad estatal, no sé dónde trabaje, pero lo cierto es que en medio del vertiginoso ritmo en el cual la cultura vive, todo el mundo vive absorbido por el fenómeno del producir. Tal vez al igual que Jairo. Jairo, como se ha dicho, es el principal de la sinagoga. Y seguramente por ser un hombre solvente, un hombre con mucho caudal económico, por cuanto era prerequisito para ser principal de la sinagoga. Tal vez no era sacerdote o levita, pero era la persona encargada del mantenimiento del edificio de la sinagoga. Era el encargado de la administración de los servicios. Así que es una persona, aparte de estar ocupado en la sinagoga, está ocupado en sus negocios. Es una persona altísimamente ocupada, absorbida por su cotidianidad, hasta el momento en que llega la crisis y toca la puerta la muerte. Una muerte que tiene que ver con su hija única. Y esto lo saca de su cotidianidad y lo reenfoca a lo verdaderamente prioritario. Hay mucha gente que no se da cuenta que tiene un papá o una mamá, que no se da cuenta que tiene familia, cónyuge o hijos, hasta que la muerte, la enfermedad o la amenaza de ellas toca la puerta de su vida y de su casa. Así que el miedo tiene el beneficio de reenfocar nuestra prioridad. Número 2, un segundo aspecto, nos recuerda nuestra mortalidad. Jairo está enfrentando la muerte inminente de su hija. Ha agotado probablemente todos los recursos, tiene el dinero, el caudal económico para hacerlo, pero no ha encontrado solución en ninguna parte. Y en medio de este caos, de esta desesperación, la inminente presencia de la muerte para su hija le recuerda también sus limitaciones, su finitud. Generalmente absorbidos por nuestra cotidianidad pensamos que la pandemia, que el coronavirus tiene que ver con otras personas, tiene que ver con la realidad de otros, que es suficientemente distante a nuestro círculo familiar o eclesial. Que la enfermedad de un virus letal tiene que ver con ancianos quizás de mayor edad, con gente de cabello cano y mayores de 90 años. Pero si hay algo que nos enseña el cementerio, es que tiene un estricto sentido democrático. Allí en el cementerio no solamente hay gente mayor, hay gente también de mediana edad, hay gente joven, hay gente adolescente y preadolescente, hay infantes y hay bebés como nuestra hija. La muerte no tiene edades, el coronavirus no tiene posición social. Y si hay algo que nos recuerda esta sensación de temor frente a la inminencia de la enfermedad o la muerte, es que nos recuerda que somos finitos. Nos recuerda nuestra mortalidad. Número 3, nos reduce nuestra vanidad.
reduce nuestro orgullo. Y aquí hay un hombre principal de la sinagoga, un hombre quizá el más importante de la localidad, el más respetado, el más admirado. Y lo vemos aquí postrándose a los pies de Jesús, suplicando por ayuda. Yo desconozco qué tan humilde era Jairo. Generalmente en las predicaciones acerca de él se destaca mucho su humildad, pero desconocemos si realmente era una persona humilde. ¿A qué padre, viendo a Jesús como el último recurso, la última oportunidad para que su hija sane, no voy yo a suplicarle, a caer a sus pies? Este hombre quizás tuvo que ser bajado de su pedestal de orgullo y caer postrado a los pies de Jesús en un momento de terrible desesperación. Si es su hija la que está enferma y moribunda, ¿qué no haría usted? ¿Qué no haría yo? Quizás una de las primeras cosas sería doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro ego y buscar ayuda en donde se halle. Y aquí vemos a un hombre en cuya desesperación y cuyo miedo hace que reduzca su vanidad, se reduzca su orgullo y caiga postrado a los pies del Señor. Y aquí encontramos el último beneficio del miedo, del temor, que nos lleva de regreso a la deidad. Nos trae de regreso a la deidad. Y la deidad representada en el único verdadero, en Jesús. Después de haber agotado todos los recursos, al igual que la mujer hemorroica, la mujer con flujo de sangre, este hombre llega postrado ante el único que puede ayudarlo. Viene de vuelta a Jesús. Y hay situaciones como por ejemplo una pandemia que puede llevar a la gente más orgullosa, a la gente más arrogante y más altiva, a los pies del Señor. Y el Señor está usando la pandemia, está usando el miedo, la paranoia, el temor de la gente como un vehículo para bajar a la gente del pedestal de su orgullo y llevarla a buscar a Jesús, al igual que Jairo. Pero Jairo, además de esto, tuvo obstáculos para su fe. Vemos a Jairo como un hombre de fe. Pero lo cierto es que el pasaje nos muestra que su fe tuvo algunos obstáculos. El primero de ellos fue la opinión pública. Recuerden que él es el principal de la sinagoga. Y él tiene un equipo de trabajo al cual dar cuentas. Los principales sacerdotes, los principales de la sinagoga, gente que es detractora a la persona y el ministerio de Jesús. ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué van a decir los rabinos cuando sepan que yo, como principal de la sinagoga, acudo a Jesús y me postro ante sus pies? Tal vez la imagen de este hombre, el prestigio, iba a quedar en entredicho. ¿Qué van a decir mis amigos si yo busco a Jesús? Es lo que, al igual que Jairo, pregunta mucha gente. Segundo obstáculo, las voces fatalistas. Llegan mensajeros a avisarle a Jairo: tu hija ha muerto. No incomodes al maestro. Y subraye esa frase: no incomodes al maestro, no incomodes a Jesús. ¿Para qué lo buscas? Ya esto no tiene solución. Ya esto no tiene salida. Hay gente que, al igual que estas personas que llegaron con Jairo, con buenas intenciones, están muy pendientes en periódicos y noticieros de estadísticas, de la alta mortalidad que está generando este virus, de hospitales desabastecidos, de nosocomios que prácticamente tienen cerradas sus puertas por cuanto ya no pueden recibir en sus camillas a más pacientes. Gente muriendo en sus casas, muriendo en las calles, y frente a tanta fatalidad de una pandemia, de un virus letal, hay gente negativista,
gente que llega a darte voces fatalistas. Hay que comendarnos, hay que resignarnos porque ya esto no se puede. De tal manera que ponen en entredicho nuestra esperanza en aquel que puede respondernos, solucionarnos y salvarnos. El tercer y último obstáculo, los innegables hechos. Llegan estos mensajeros y le dan la noticia a Jairo: tu hija ha muerto. Y el Señor pone una mano en su hombro quizás y le dice: no temas, solo cree, tu hija sanará. Tu hija despertará. Tu hija estará bien. ¿A cuál creer? ¿Le creo a esta gente que es respaldada por argumentos, respaldados a su vez por hechos? ¿O le creo a Jesús que ni siquiera ha visto a mi hija? ¿En quién creo? Así que esto debió ser una tremenda confusión. Debió haber perturbación mental para Jairo. ¿A quién le creo? ¿Le creo a los mensajeros que me dicen que mi hija murió porque la vieron? ¿O le creo a Jesús que sin haberla visto me dice: no te preocupes, ella sanará? Así que frente a este desafío se encuentra Jairo. Un tercer obstáculo para su fe. Pero es ahí entonces donde llega la obra de Jesús. La obra de Jesús. Y la obra de Jesús se manifiesta en tres formas diferentes. La primera de ellas, la manteniendo una larga espera. Manteniéndolo en una larga espera. ¿De dónde sacó eso? Mientras van en marcha presurosa, Jairo, el Señor Jesús, algunos de sus discípulos y la multitud, llega esta mujer con flujo de sangre y detiene al Señor Jesús. Son valiosos minutos. Mi hija necesita atención urgente. ¿Por qué esperas, Señor? Esta mujer puedes atenderla en otro momento, mañana o pasado. El caso de mi hija es urgente, es de emergencia. Y aparte de eso, el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Y después habla con la mujer y le envía un mensaje a la multitud. Imagine a Jairo en medio de la desesperación. ¿Cómo está él? ¿Por qué hacen perder tiempo al maestro? Yo necesito al maestro ya en mi casa. Esa larga espera, esa interrupción del Señor Jesús, tiene un propósito. No solo sanar a esta mujer con flujo de sangre, sino fortalecer la fe de Jairo. El Señor no solamente quiere resucitar a su hija, sino quiere hacer crecer la fe de este hombre. El primer trabajo es en Jairo y usa la espera, una prolongada espera. Tal vez haya personas que me ven o me escuchan en medio de un matrimonio difícil, con un hijo rebelde, en medio de un revés financiero. Quizás la empresa ha quebrado, quizás tú has sido despedido, quizás el salario no te alcanza, quizás tú estás enfermo o algún pariente tuyo. Y en este punto, tú oras. Y sigues orando. Y le preguntas al Señor: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué le respondes a otros? ¿Por qué operas un milagro en otros y en mí no? ¿Dónde quedo yo? ¿Por qué te muestras indiferente conmigo? ¿Es que no te importo? ¿Por qué dejas que yo ore y clame y pida oración y busque intercesión y no parece haber una respuesta tuya? ¿Dónde estás, Señor? ¿Es que no soy importante para ti? Quizás mi hija no es tan importante como esta mujer con flujo de sangre. ¿Por qué respondes a otros y a mí no? Así que esta prolongada espera, mantenerlo en prolongada espera,
fue un recurso del Señor para robustecer la fe de Jairo. Pero hay un segundo elemento. Le mostró el trabajo en otros, su obra en otros, manteniéndolo en larga espera, mostrándole su trabajo en otros. Segunda forma en que el Señor obra en Jairo. La mujer es sanada y hay una particularidad. ¿Cuántos años había estado enferma esta mujer? 12. Era la misma edad que tenía la hija de Jairo. Y el Señor la llama a esta mujer con flujo de sangre, hija, tu fe te ha salvado. Y la llama hija. Y quizás esa palabra resonó en la mente de Jairo. Hija, 12 años. Al igual que mi hija, pensó Jairo quizás. Tiene 12 años. Y así como yo me preocupo por mi hija, Jesús se preocupa por esta otra hija. Así que el ver el trabajo de Dios en otras personas, en esta mujer, seguramente ayudó a fortalecer la fe de Jairo. Y ese es el mismo trabajo de Dios. Por eso en nuestros cultos de oración es pertinente escuchar la voz y el testimonio de otros hermanos diciendo, Jesús hizo esto por mí. ¿Por qué? Porque eso fortalece mi fe. Eso robustece mi fe. Así que este fue el segundo obrar de Dios. Y el tercero y último, manifestando su poder. Manifestando su poder. Y el Señor llega a la casa de Jairo. Él calma a la multitud y dice, no está dormida, no está muerta, está dormida. Y varios se burlan del Señor. Aquí no se puede hacer nada. Ella está desahuciada, ya está muerta. Ya no se puede hacer nada por ella. Sin embargo, el Señor entra a la casa, acompañado de Pedro, Jacobo y Juan, de Jairo y su esposa, se acerca a la niña, toma la mano de la niña, y esto es muy importante, porque ningún judío tocaría la mano de un muerto, pero es el Señor, el dador de la vida, y él toma la mano de la niña y le dice, Talita Cumi, niña, levántate, levántate. Y en ese momento la niña se levantó. El Señor ordenó que le dieran de comer. Y mediante el poder milagroso de Jesús, a pesar de todo pronóstico y en contra de toda voz fatalista, el poder milagroso de Jesús se manifestó en esa niña. Y Jairo creyó en Jesús. El Señor usó la situación de la niña para robustecer la fe de este hombre, para llevarlo del temor desesperante a la fe, a creer, a confiar y a depender únicamente de Jesús. ¿Por qué los evangelios, los evangelistas, nos cuentan estas historias casi en el mismo orden sucesivo? Bueno, ellos quieren mostrarnos que Jesús es el Mesías. En el texto precedente, el Señor calmó la tempestad, es decir, Él tiene poder sobre la creación. Después sana al endemoniado gadareno y lo libera. Y ahí tiene poder sobre Satanás y sus demonios. Después sana a la mujer hemorroica con flujo de sangre. Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Y por último, resucita a la hija de Jairo. Jesús tiene poder sobre la muerte. Y al mostrarnos estas historias, los evangelistas quieren mostrarnos, el Espíritu Santo quiere mostrarte a ti qué clase de ser es Jesús. ¿A qué clase de persona tienes tú cuando crees en Jesús? No importa la enfermedad, sin importar la situación económica en la cual te encuentres.
Cree en Jesús. En contra de todo pronóstico, del pronóstico de desahucio terminal. Cree en Jesús. Confía en Jesús, independientemente de la respuesta de Él. Sea que Él resucite a tu ser querido ahora y lo vuelva de entre los muertos, o sea que Él lo haga más adelante cuando el Señor regrese muy pronto. Él tiene el poder. Jesús es Señor. ¿Estás hoy cansado y abatido? Dilo a Cristo. ¿Te sientes hoy débil y confundido? Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. No hay especialista más grande, no hay médico, no hay tecnología médica más grande que Cristo. Él es tu amigo más fiel. Vamos a orar. E independientemente, cualquiera que sea tu caso, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por permitir esta pandemia, Señor. Por permitir la presencia de este virus letal. Ha producido enfermedad, Señor. Ha generado postración limitante. Ha generado muerte, lágrimas, dolor, corazones partidos. Desempleo, Señor. Pérdida del trabajo, Señor. Quiebra de empresas. Señor, pero en medio de semejante panorama desolador, tú quieres usar esta pandemia, Señor, y usar tu Espíritu Santo para llevarnos del miedo paralizante a la fe en ti, Señor. A creer, Señor, en ti y apoyarnos en ti como nuestro único asidero. Señor, tal vez esta persona que me escucha ha perdido un ser querido, un ser amado, y tiene su corazón partido, Señor. Que el trabajo consolador de tu Santo Espíritu traiga paz, traiga sosiego en medio de la zozobra. Señor, tal vez esta persona que me escucha tiene un pariente contagiado, enfermo, Señor. Tal vez ha orado por mucho tiempo, pero estás trabajando en su fe, en su paciencia. Señor, por favor, robustece la fe de esta persona y hazle entender que fuera de ti no hay respuesta. Oro por este cónyuge que está en medio de un matrimonio difícil, este padre que tiene, Señor, un hijo rebelde. Señor, tal vez haya alguien aquí en medio de un revés financiero, que ha perdido su trabajo y no tiene pan para poner en la mesa. Señor, por favor, apelamos a ti como nuestra única respuesta. Tal vez haya alguien, Señor, cansado y abatido, que está hablando contigo en este momento, Señor, que está mirándote a ti como la única respuesta. Sé tú la respuesta, oh Señor. Eres tú la respuesta. Gracias, gracias, Señor, por llevarnos del miedo contagioso y paralizante a esa fe extraordinaria en ti. Un trabajo que solo tu Santo Espíritu puede hacer. En tus manos nos encomendamos y a tu fiel cuidado en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto haber compartido la palabra con ustedes. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Una gran virtud
para todos. Mi nombre es Rocío Aguilera Camargo y quiero compartir una serie de milagros que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia durante estos días de pandemia que estamos viviendo. Hace unos días mi padre, Víctor Julio Aguilera, contrajo el tan temido virus del COVID-19. El domingo, mi hermana Evelyn Ruth llevó a mi papá a la clínica porque él ya se sentía mal. Bueno, y en ese momento empezamos a ser testigos de una serie de milagros que Dios comenzó a hacer en la vida de mi padre y en el núcleo familiar cercano a papá y en mí también. Uno de los doctores que recibió a mi padre allí en la clínica le dijo a mi hermana que para mi padre no había UCI. En ese momento la ciudad de Cúcuta estaba en alerta roja y las UCIs de las clínicas y de los hospitales de esta ciudad ya no tenían espacio para un paciente más. Comenzamos entonces la tarea de llamar a amigos y a conocidos que sabíamos que eran hijos de Jesucristo y que podían interceder en oración ante nuestro Padre Celestial. Y también escribimos a grupos de oración cristianos para que clamáramos como un solo pueblo y Dios hiciera el milagro de proveer un espacio en UCI para mi padre, de proveer un ventilador porque mi papá lo estaba necesitando en ese momento. Dios no solamente respondió estas peticiones, sino que también nos dio un médico que estaba dispuesto a intubar a nuestro padre y proveyó también el ventilador que mi papá estaba necesitando. Nos estaba haciendo falta entonces un espacio en UCI. Seguimos clamando al Señor y apareció en Bucaramanga un hospital que recibía a mi papá porque ellos tenían espacio en la UCI. Pero nosotros no queríamos que mi padre saliera de la ciudad de Cúcuta y empezamos a clamar nuevamente al Señor para que Él permitiera que en Cúcuta apareciera un lugar para mi papá en UCI. Y Dios respondió nuevamente nuestras oraciones y milagrosamente para amanecer el miércoles mi padre ya estaba en UCI. Comenzamos a clamar a Dios y a pedir oraciones para que los pulmones de mi padre se desinflamaran y para que Dios guardara los órganos vitales de papá. Los pulmones de mi papá no desinflamaron, pero Dios contestó nuestras oraciones y permitió que mi padre no desmejorara y sostuvo sus órganos vitales. Durante 14 días que mi padre estuvo intubado. El día 14, mi padre sufrió un paro cardiorrespiratorio. Y fue el portal que Dios utilizó para llevarlo al encuentro con nuestro Padre Celestial. Y ahora mi padre descansa al lado de su Señor y Salvador. Mientras mi padre estaba hospitalizado, Dios hacía también grandes milagros en el núcleo familiar que rodeaba a mi padre en el momento que él enfermó. Pues mi madre, mis sobrinos y mi hermana Evelyn, que hasta el día que mi padre fue intubado estuvo en contacto con él,
Milagrosamente ellos no salieron contagiados con este virus tan mortal. Dios guardó sus organismos, Dios los protegió y no permitió que ellos también se infectaran. Todas nuestras oraciones Dios las contestó. Dios hizo grandes milagros con mi familia en Cúcuta, desde mi madre, que es la mayor de ese núcleo familiar, hasta la pequeñita Nicole de 6 años. Dios los guardó y los protegió. Es para nosotros un milagro que mi familia no haya salido contagiada con este virus. Todas nuestras oraciones Dios las contestó sin olvidarse de ninguna de ellas, y permitió que yo fuera testigo de esos grandes milagros que Dios hizo en mi familia y en tan poco tiempo. La honra, la alabanza y el honor son para mi Dios y para mi Padre eterno, que a sus hijos cuida tierno, con amor nos guía siempre y en su seno nos protege. Dios sabe de nuestras aflicciones, entiende nuestras preocupaciones, nos consuela en tristeza y nos da su fortaleza. Amén. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es mi amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es mi amigo fiel, tan fiel para mí, me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Iglesia, un saludo muy especial para todos ustedes y espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes los anuncios de esta semana, recordando primeramente a los cumpleañeros de la semana pasada, es decir, de la semana del 1 al 8 de agosto, al hermano Antonio José Niño Pedraza el 3 de agosto, Eric Urley el 4 de agosto, Juan David Arevalo Ruiz el 8 de agosto. Y también felicitamos a los cumpleañeros de esta semana, del 9 de agosto al 15 de agosto.
Un abrazo para el hermano Álvaro Andrés García Rodríguez el 9 de agosto, a Luis Felipe Matamoros Barreto el 11 de agosto, a Gabriela Matamoros Galeano el 12 de agosto. Un fuerte abrazo para ustedes y que disfruten su cumpleaños. Damos también gracias a Dios por el aniversario de bodas de los esposos García Rodríguez, Álvaro y Nisme el 9 de agosto. Damos gracias al Señor por la recuperación de la familia Murillo, la familia Castro Álvarez y la familia Barbosa Jacobi. También a los hermanos Dionisio Parada y Aura Sofía Peñarán. También incentivamos o motivamos a seguir orando por las familias que han perdido a sus seres queridos durante esta época de pandemia. Le pedimos al Señor que fortalezca a estas familias y que los anime en medio del dolor. A la familia Aguilera, a la familia Sierra Márquez, a la familia Torres. Enviamos un saludo muy especial y que Dios los bendiga. Les seguimos invitando a orar por todos los hermanos que en estos momentos se encuentran con quebrantos de salud, por las familias que acompañan a sus seres queridos a una pronta recuperación, por la familia Palencia Álvarez, la familia de la hermana Gloria Torres. También seguir orando los unos por los otros como iglesia y en especial por el personal médico de la salud, porque también están arriesgando sus vidas en estos momentos en las clínicas y en los hospitales. También oramos por aquellos que se encuentran en estado de salud delicado, especialmente por la hermana Lucy Fabiola Blanco y el doctor Hernando Mesa. Hermanos, un saludo muy especial para ustedes, un abrazo y que el Señor nos continúe bendiciendo durante esta semana y guiando. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio.
Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Ya libre soy, Dios me salvó. Sublime gracia del Señor, consolador, amigo fiel, yo en su amor me soy.